¿Están listos? En sus marcas, listos a leer. Bienvenidos a Mundo de Palabras, donde todos los jueves podemos aprender un poco de todo. Y donde siempre encontrarás historias que te fascinarán. Adelante, acércate y disfruta de Mundo de Palabras. ¡Saludos! ¿Dónde están mis chicos aventureros de los libros? Es hora de disfrutar una magnífica historia. Bienvenidos amigos de Mundo de Palabras, aquí felices de que compartan con nosotros un jueves más en este su programa familiar dedicado a la lectura, dedicado a los libros y a la imaginación. En el día de hoy nos acompaña un gran amigo nuestro, Fanuel Anán Díaz, directamente desde Colombia, amigos. Así que nos volvemos un poco más internacionales aquí. Bienvenido, Fanuel, ¿cómo estás? Hola Carolina, muchísimas gracias por la invitación. Esta creo que es la segunda vez que estoy en tu programa. Una vez fue directo en vivo, ahora gracias a la tecnología de manera virtual. Sí, así mismo, Fanuel ha estado con nosotros compartiendo todo su trabajo, sus experiencias. Pues estuvo una vez con nosotros, como él bien menciona, cuando estábamos todavía en la estación, pero ahora, gracias a la tecnología, las distancias ya no son tan lejos. Así que aquí estamos, él en su casa está en Colombia y nosotros acá en Puerto Rico. Pero... yo me defino particularmente como investigador. Si a mí me preguntan, Fanuel, ¿tú qué eres? Yo diría, soy un investigador en literatura infantil y juvenil. Aunque yo he tenido incursiones en distintos planos de este mismo mundo tan ancho que es el de la literatura infantil, porque yo comencé en el Banco del Libro como director de un departamento de selección de libros para niños y jóvenes. Es decir, nosotros recibíamos para ese momento, todavía el Banco del Libro sigue ejerciendo esa labor, recibíamos ediciones de distintos países de habla hispana y durante todo el año se revisaban en un comité y estos libros iban para un concurso que se llamaba el Premio Los Mejores Libros para Niños. Entonces quizás mi incursión fue a partir del conocimiento del libro como un objeto, su edición, su cuidado, y esto poco a poco fue dándome como un interés por sumergirme en el área de investigación sobre qué es este universo, qué es esta materia que se llama literatura infantil y juvenil. Bueno, creo que han pasado muchas cosas, mucha agua ha corrido debajo del puente. Yo he trabajado como editor, de hecho soy el editor externo de Editorial Norma, una de las editoriales latinoamericanas con mayor longevidad en el mundo de la producción de libros para niños, especialmente en narrativa, y también soy profesor universitario en la Universidad Javeriana, he sido profesor en la Universidad Central en un tema de escritura creativa. De hecho, tengo un curso en doméstica de escritura creativa como una introducción al que quiera escribir literatura o un cuento para niños. Entonces, he estado como en muchos escenarios del mismo teatro. He sido editor, escribo libros desde hace tiempo en dos vertientes, libros de no ficción para niños y libros de ensayo y teoría. Quizás más adelante vamos a hablar del último libro que está publicado en la Universidad Castilla-La Mancha, que tiene que ver con sombras, censuras y tabús en los libros para niños. Pero para no adelantarme a esa posible pregunta, un poco mi perfil es este. He estado en distintos oficios vinculados con la literatura infantil y juvenil. Ay, qué interesante. Vieron, a Víctor, le traemos siempre las personas que saben, ¿verdad? Pues nosotros acá tenemos un dicho, no es saberlo todo, sino conocer al que lo sabe, tener teléfono de quien lo sabe. Y yéndonos también por esa línea, has mencionado que eres editor. Acá por lo menos en Puerto Rico, Editorial Norma ahora forma parte de Santillana,
de Ediciones Santillana, por lo menos acá en Puerto Rico. Y ese trabajo de editor, trabajaste seleccionando libros, mencionaste editor. ¿Qué es lo que hace un editor? Bueno, el trabajo del editor a veces es incomprendido e invisible. Yo pienso que el editor es ante todo un buen lector, un lector sensible que reconoce la magia que pueda tener un libro. Y si no, reconoce si ese libro puede tener magia. Porque a veces hay manuscritos muy atropellados, que son informes, que no tienen realmente una muy clara estructura, y uno como editor lo que hace es tomar distancia y ver si ese libro podría funcionar. Ahora, si ese manuscrito está entregado en unas condiciones, vamos a decir, bastante apropiadas o bastante cercanas a lo que podría ser un buen texto, tú miras otras cosas. Yo creo que un elemento fundamental es que tú sientas si ese libro te permite sumergirte en ese mundo de ficción que te está planteando, en el caso de que sea ficción. Y yo creo que eso es muy importante porque uno como lector lo que hace es establecer una especie de pacto con el libro y creerse todo eso que te está contando la historia y meterte dentro de la historia. Si hay costuras que se le sienten a un manuscrito, tú no te crees esa historia. Entonces estamos hablando de verosimilitud, estamos hablando de tensión, estamos hablando de fuerza, de los personajes de la misma historia, de un clímax. O sea, hay toda una cantidad de elementos en narrativa, al menos, que hacen que tú te puedas sumergir de manera natural y confiada en una historia. Entonces, un editor mira muchas cosas. A veces también un editor es un buen podador, porque yo creo que uno tiene hasta cierto punto el trabajo de ver con objetividad un manuscrito y ver qué le sobra y empezar a sugerir cortes para que no sea algo farragoso, que sea alambicado, que tenga como más de lo que se necesita para que esa historia funcione. Entonces un editor sí es un director de orquesta también, a veces con libros que pone a dialogar a un autor con un ilustrador, con un concepto, con un diseño. Entonces como que se encarga de generar lo que se llama el concepto editorial en los libros ilustrados. Por tanto, cuando tú me preguntas qué es un editor, yo te diría, un editor es un artífice, pero también depende mucho del producto que se va a realizar. El que edita narrativa y se especializa en esa área, quizás no tenga tanta capacidad para transformar o darle magia a un libro ilustrado, porque quizás para el libro ilustrado se necesita como que otra profesionalización del editor. Entonces un editor puede tener muchísimas funciones, muchísimos rostros, dependiendo del producto que se va a realizar. Un editor tiene que conocer el mercado, tiene que saber qué está pasando alrededor, tiene que saber cómo es su lector, tiene que ir a las escuelas, tiene que hablar con los lectores, tiene que conocerlos. Entonces un editor es como un ser que... Un detective, un investigador completo. Sí, y que tiene sobre todo capacidad para leer con tino y con una sensibilidad especial esos libros que le llegan. Ay, interesante. Como bien tú dices, en ocasiones sí se sabe lo básico. El editor pues se encarga de ver que todo vaya a resultar, pero no se ve o no se conoce todo ese trabajo a fondo que tiene que hacer, que es parte como una pequeña investigación. Y entonces tú como persona, como editor y mencionaste investigador, ¿qué se necesita o cómo, bueno, no qué se necesita, sino cómo partes, cómo inicias una investigación en literatura infantil? ¿Por qué hacerlo? Quisiera como antes de eso aclarar un poquito que a veces se entiende el editor como una persona que corrige, como un corrector de estilo, y el editor no es un corrector de estilo, para eso existe el corrector de estilo. Lo que pasa es que la industria editorial tiene muchos compartimentos y hay también funciones que se comparten. Por ejemplo, un editor, cuando es un publisher, sabe de marketing, pero hay un editor de mesa que no sabe o que no se preocupa tanto del marketing y lo que hace es revisar ese manuscrito para darle la fuerza que se necesita. Después pasa a un corrector de estilo, que es el que le cambia quizás elementos que son muy
específicos del lenguaje formal, los puntos, las comas, las negritas, las cursivas. Pero bueno, sí, en parte el editor tiene algo de investigador, pero vamos a hablar de la investigación como un oficio separado y distinto, porque la investigación requiere primero tener un alma de investigador. No creo que eso sea algo esotérico, creo que es algo que se puede cultivar. Particularmente, creo que el buen investigador no ha perdido esa capacidad que tiene todo niño de asombrarse ante el mundo, de curiosear, de explorar y de querer saber respuestas sobre preguntas que uno siempre se está formulando. Entonces, en ese sentido, el investigador es una persona que tiene un perfil muy particular, es una persona que es sistemática, que es capaz de hacer su trabajo sin que tenga una presión, un horario, sino que él, como juicioso y sistemático, dedica las horas que debe dedicarle a la investigación. Segundo, la investigación se hace mucho en solitario. Tercero, este es un trabajo que no paga bueno, sí lo pagan las universidades, pero los que estamos al margen de las universidades o de las instituciones, eso se llaman o nos llamamos los independent scholars, trabajamos en nuestra casa y asumimos retos de investigación. Por ejemplo, yo hace algunos años le propuse a una institución un proyecto de hacer un panorama irónicamente breve de la literatura infantil en Venezuela, porque yo digo irónicamente porque el panorama se convirtió en un libro de más de 200 páginas con ilustraciones y tapas de libros desde la colonia prácticamente hasta nuestros días, y eso llevó 2 años de trabajo y tratar de escudriñar en distintas fuentes qué se leía en el siglo XIX, qué se estaba publicando para niños, qué se estaba publicando para niñas, qué había en ciencias sociales, qué había en geografía, qué se hacía en literatura infantil propiamente, qué pasó en principios del siglo XX, pero qué podía haber leído un niño que estaba en el seminario menor en la época de la colonia, o por qué surgieron los catecismos independentistas en un momento en que se estaban fraguando las independencias de los distintos países en América Latina. Entonces eso lleva a muchos hilos y tú como investigador empiezas a tocar un hilo y ese hilo te lleva a otro y a otro y a otro. Entonces, y después tienes toda una madeja y como, ¿qué hago ahora? Exacto, entonces tú le pones orden a un conocimiento. Ese conocimiento generalmente debe tener la suficiente fuerza o interés para ti como para seguir investigando, porque el motor que tiene un escritor de ficción es que su personaje nazca y se desarrolle. El investigador no tiene un personaje, tienes un tema, y ese tema tiene que ser potente, fuerte, te tiene que cautivar para que tú mantengas el interés en un año de trabajo para luego sacar un libro. Las derivaciones que tiene la investigación son múltiples. Hay una investigación que se hace intramuros, que hacen las universidades, que pocas veces va al público en general. Hay otra investigación que tiene muchas posibilidades, por ejemplo, artículos en la prensa. Yo he escrito muchos artículos en el periódico El Tiempo, artículos sobre, por ejemplo, la migración en los libros para niños. Ese es un tema acuciante del día a día, que incluso en muchos países es preocupante. Entonces, ¿cómo podemos trabajar la migración desde los libros para niños? A veces la gente dice, ay, pero ¿qué pueden hacer los libros para niños para cambiar el mundo? Muchísimo. Yo pienso que son clave porque los libros para niños tienen el poder de transformar y transforman a las generaciones que más adelante se van a encargar de hacer esos cambios para que la sociedad sea mejor. Todos queremos vivir en sociedades que sean hospitalarias, que nos den buen nivel de vida a todos. Entonces hay que trabajar temas de la sombra, hay que trabajar temas de la realidad, hay que trabajar temas de la fantasía. Yo, por ejemplo, he abordado en otro artículo las minorías en los libros para niños. Libros en wayú y en creole, que son lenguas minoritarias de grupos minoritarios, y cómo esa literatura la puedo poner en el centro con un artículo que sale en primera página en un periódico de tiraje nacional. Esos, por ejemplo, son los impactos que puede tener la investigación. Yo la puedo dejar en una gaveta
y puedo hacer una investigación para una tesis de grado que van a escuchar 10 personas o para un doctorado. Entonces me planteo un tema como la intertextualidad en los libros del siglo XIX, cosas complejas y alejadas, pero puedo hacer cosas cotidianas que puedan convertirse en artículos, en libros de no ficción para niños, porque la no ficción es vital y necesaria. Hay muchos lectores de no ficción que quieren saber sobre los planetas, sobre la ciencia, sobre los animales, la metamorfosis, sobre muchísimos temas interesantísimos que hay. Hace poco estuve en una charla sobre los insectos, por ejemplo, la importancia de los insectos para la vida del ser humano, y que a veces uno no se da cuenta de esos temas. Entonces, la investigación tiene posibilidades de asombrar. Tú tienes que saber agarrar como esas posibilidades del asombro que tiene la investigación, porque el niño vive en el asombro. Entonces tú no puedes ir con un tema que sea plano, esotérico, técnico, sofisticado. Tienes que ser cercano. Eso es lo que se llama la divulgación científica. Entonces yo creo que la investigación puede llevar a la divulgación científica, y todos los países necesitan de sus divulgadores científicos para hacer que las ciencias sociales, las artes, la filosofía y las ciencias naturales lleguen al alcance de cualquier persona, especialmente de los lectores niños y jóvenes. Entonces, un investigador hace muchas cosas, por lo menos en el terreno de la literatura infantil. En física, me imagino que hay investigadores que logran procedimientos distintos para encontrar cosas o descubrimientos que son vitales para cambiar el perfil de la humanidad o la salud de la humanidad, pero también en literatura se pueden hacer enormes cambios. A veces vemos la literatura y las ciencias sociales como muy teórica, muy de las humanidades. No, son vitales y necesarias. La filosofía se plantea las preguntas más esenciales: de dónde venimos, quiénes somos, por qué la piedad, por qué la compasión, cuál es el valor del dinero, qué significa el mito, es necesario el amor, por qué debes tener compasión. O sea, toda una cantidad de temas que van desde lo humano hasta las grandes preguntas que son la esencia de nuestra humanidad. Sí, exacto, y eso, ahí vemos entonces que para fomentar esa investigación, ¿verdad? Llevándola acá al área acá de Puerto Rico, lo podríamos ver desde quizás dos perspectivas, y quizás me das tu opinión al respecto. Está el que desea dar a conocer un tema, que ahí sería pensar más o menos lo que tú estás haciendo y lo que trabajaste, y desde el punto de vista del maestro quizás investigar, si quiero desarrollar esas preguntas filosóficas que tú mencionas, si quiero desarrollar el interés en algún tema, ¿cómo empiezo a buscar qué libros me pueden ayudar? Si me voy por la ficción o me voy por la no ficción, cómo atraerlo a los estudiantes, y se van esas dos perspectivas, ¿no? Para investigar, el que quiere dar a conocer a grandes rasgos o el que lo investiga para usarlo de inmediato. Sí, hay la investigación de lo cotidiano. Yo creo que todos los seres humanos nacemos con esa necesidad de explorar y de investigar y conocer. No creo que una persona sea tan apática y tan aburrida, por así decirlo, que no quiera saber lo que está pasando a su alrededor desde cualquier punto de vista. Leer el periódico es investigar, saber cómo van, los acontecimientos en la guerra de Ucrania hoy en día es una forma de investigar cómo está el mundo y cómo puede proyectarse el mundo en un futuro inmediato, porque eso tiene incidencia hasta incluso en la economía, en la distribución de alimentos, en el alza del precio del dólar. O sea, son tantas las cosas que están interconectadas que investigar implica conocer cómo está el mundo a tu alrededor, porque tú te mueves en un mundo y necesitas conocerlo. Creo que todo docente es en esencia un gran investigador, porque ya el hecho de que tenga 30 niños en su salón de clase, 15, 20, son 30 mundos distintos que él investiga nada más que con preguntas. ¿Cómo estás hoy? ¿Sobre qué temas te gustaría leer? ¿Qué te gusta hacer? Esas preguntas ya le dan un matiz de investigador a un docente para conocer a ese ser humano. Pero como tú dices, hasta para preparar una clase, un docente necesita ver qué se está produciendo, qué hay alrededor, qué libros
pueden ayudarlo a apuntalar un tema. Esto es una investigación cotidiana que hacemos y que, bueno, a veces tiene unos efectos tan positivos que un buen docente, un buen investigador que lleve a la clase un tema con pasión puede cambiar la vida de un niño para siempre. Puede definir hasta incluso la profesión que un niño quiera estudiar. Y está la otra investigación, la más especializada, de un laboratorio, de una universidad, que posiblemente tenga otra incidencia a otro plano, y que esa quizás es la que tú dices que tiene un alcance un poco mayor, pues, o más sofisticado, o en otro territorio. Yo creo que un docente debe propiciar el espíritu de investigación. Existen programas, hay un programa que se llama Ondas en Colombia, que trabaja sobre la formación de pequeños investigadores. Tiene como 15 años. Entonces sí creo que es necesario que los gobiernos y las políticas públicas trabajen sobre la formación del espíritu de investigación en los niños. En los chiquitos, sí. Ajá. Sí, pues vemos aquí, nos encontramos, ¿verdad? Ahora que estoy de regreso en la docencia, una de las principales cosas que a veces me encuentro cuando les pregunto, ¿qué quieres hacer? ¿Cuáles son tus gustos? ¿De qué quieres investigar? Se quedan en blanco, porque están como que acostumbrados o a que se lo den todo o a que le digan qué tiene que hacer. Y esa curiosidad de investigación, pues a veces cuesta un poco desarrollarla. Y hablando de eso, en tu presentación mencionaste como que todo docente tiene que conocer qué es lo que se está dando a su alrededor, ¿verdad? Y del punto de vista de la literatura infantil, ¿cuáles tú ves que son esas tendencias o hacia dónde se está moviendo más la literatura infantil hoy día? Bueno, temas y eso. Creo que hay un territorio muy fértil y sano y robusto que se llama el del libro álbum. Creo que muchos libros ahora para niños de distintas edades y de distintas destrezas lectoras tienen ese formato del libro álbum. Eso es una tendencia que está en crecimiento y que no ha dejado de crecer. Pero el libro álbum tiene muchas derivaciones. Está el libro álbum tradicional, como todos los conocemos, pero también hay derivaciones hacia lo que se llama el libro álbum silente, que está creciendo mucho. Es decir, el libro que no tiene texto, sino solamente tiene imágenes. Otra derivación o un territorio que se interconecta es el de la novela gráfica. Existen, por ejemplo, muchas biografías interesantes de escritores que están hechos bajo la fórmula de la novela gráfica, o episodios históricos, no sé, de la historia nacional de un país determinado, que están hechos bajo el formato de la novela gráfica. Pero también en narrativa hay tendencias que yo pienso que se han consolidado. Hay una tendencia a la presentación de quizás la literatura femenina, de lo femenino y de la mujer como protagonista. Esa creo que es una tendencia que está pisando fuerte. Otra es una tendencia que ha existido y que también tiene su cierto espacio, y es lo que implican toda la saga, ese mundo de la fantasía. Quizás puede estar languideciendo a partir de todo lo que representaron los fenómenos de Harry Potter, pero cada vez tú ves que siempre se mantienen, igual que las distopías en la literatura para jóvenes. Y cuanto a literatura y narrativa juvenil, yo siento que es necesario, y creo que sigue siendo importante, y es una parte importante en la producción nacional y regional, es contar nuestros propios temas nacionales, nuestras ciudades, las composiciones de nuestra familia, nuestra historia. Por ejemplo, la música es muy importante en muchos libros de narrativa para niños y jóvenes, la vida en la escuela. Esos temas de lo cotidiano también forman parte de lo que podría ser tendencia en la narrativa infantil. Entonces, es un mundo bastante amplio y complejo. Antes, cuando hablábamos de libros para niños, básicamente hablábamos de algunos libros ilustrados y de narrativa. Hoy hablamos de libros ilustrados, que implica libro ilustrado, libro álbum, novela gráfica, el libro silente, cómic y derivaciones. Cuando hablamos de narrativa, no solamente hablamos de novela para niños ni cuentos, sino hablamos también de sagas, de series, de distopía, y así va creciendo. Se ha ramificado muchísimo
la producción de libros para niños Sí. y jóvenes. Sí, interesante, porque acá por lo menos acá en Puerto Rico sí hemos visto también eso mismo, que ya no era solamente el libro clásico o se mantenía en los cuentitos clásicos, sino que poco a poco están surgiendo nuevos escritores y eso es lo que quisiera. ¡Qué entretenido! Ahora vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos a Mundo de Palabras. Ahora regresamos a Mundo de Palabras. ¿Qué será lo que vamos a aprender ahora? Oh, saludos. ¿Dónde están mis chicos aventureros de los libros? Es hora de disfrutar una magnífica historia. Oh. Y hablando de nuevos escritores, cuéntanos un poco ahora de ti, como la etapa de escritor de Fanuel. Bueno, en realidad, cuéntanos un poco. Sí, hay dos cosas que te puedo contar que son recientes. Una no tan reciente, que es un libro publicado por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es de acceso gratuito. Se llama Sombras, Censuras y Tabús en los libros para niños. Lo pueden buscar así, Universidad de Castilla-La Mancha, y lo pueden descargar de manera gratuita. Este libro toca sobre lo que podría ser un concepto un poquito controversial, que es la sombra en los libros para niños. Temas difíciles que se manejan en la literatura infantil. ¿Qué implica el manejo de esos temas difíciles? ¿Cuáles son esos temas difíciles? La violencia, la guerra, el abandono, las relaciones conflictivas en la familia, las malas palabras. ¿Cómo eso se puede y se expresa en los libros para niños? Y hasta qué punto la literatura puede ayudar a abordar esos temas con elegancia y con estrategias tan, vamos a decir, tan potentes como la conversación en una clase sobre un tema. A veces nosotros le cuestionamos al libro que toque algunas arenas, vamos a decir, de esas medio movedizas ahí. Pero no se lo cuestionamos a la televisión. Podemos dejar que un niño vea televisión desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche y hay una cantidad de contenidos que tienen sexualidad explícita, violencia explícita, y eso no lo cuestionamos. Pero si en un libro aparece un tema complejo de la realidad, porque para eso es la literatura, para tocar la realidad con todas sus aristas y la fantasía también, entonces enseguida el libro no puede ser tocado en clase, hay que sacarlo de clase. ¿Pero por qué? Los libros que tocan esos temas son muy apropiados para abordarlos con estrategias muy sabias en el salón de clase. La conversación, por ejemplo. Tienes más control como docente del contenido que se lo estás presentando, cómo se lo presenta, versus con la televisión, sí, como lo vea y como lo capte. Sí, supongamos que escondemos todos esos libros, entonces tendríamos que también prohibirle a los niños que trabajen, bueno, que jueguen videojuegos, y prohibirles también que vean televisión, porque ahí es donde está la mayor carga de contenido de violencia, sexualidad y, vamos a decir, de la sombra. Pero en todo caso, yo lo que creo en este libro, lo más importante es que la sombra es necesaria de abrazar, de tocar, para que nos haga más sanos como personas, porque todos tenemos nuestra sombra y es necesario reconocerla para poder hacerla manejable, pequeña y que gane ese lado luminoso. Eso es por un lado. Y recientemente gané en Colombia un premio nacional que se convocó por la Biblioteca Pública de Medellín y que respaldó el maestro Botero, el Premio Nacional de Literatura Infantil Pedrito Botero. Y allí escribí una historia sobre un niño venezolano que va contando sus experiencias, lo que va pensando en ese trayecto largo, a veces interminable, de días, semanas, caminando y caminando. En Colombia nos llaman los caminantes, porque la migración venezolana de la última oleada ha salido literalmente con una mano delante y otra atrás,
sin dinero siquiera para pagarse un autobús que nos pareciera como lo más económico. Entonces salen de ciudades, por decirte, Barquisimeto, Mérida, Táchira, no sé, Caracas mismo, y llegan hasta la frontera con Colombia. En Cúcuta pasan a Bucaramanga, pero primero tienen que atravesar el páramo de Berlín. Ese es el páramo como que de mayor altura que hay en Colombia, 4.000 y tantos metros, con temperaturas bajo cero. Imagínate una persona que venga de su Caribe con una franela y una chancleta y tenga que atravesar ese páramo. Muchos han muerto de hipotermia. Entonces, ese es quizás como el gran protagonista de esta novela, el niño que se enfrenta a ese obstáculo enorme del páramo, y por eso se llama el cuento Hemos llegado a Berlín. Tú pensarías que es una ciudad, la ciudad de Alemania, pero no, es el nombre de este páramo que se llama así. Y bueno, creo que es un libro que se mete en la piel de un niño, y es un ejercicio mucho más difícil, o muy distinto al menos, que el de investigar. Es como un paso que di en mi carrera profesional, por así decirlo. Yo tengo varios libros de ficción escritos, pero este es como ya narrativa, vamos a decir, de grandes ligas, como en la que me toca crear un personaje, una escenografía, un destino, un hilo narrativo, y esa historia me costó mucho porque la conté desde lo que podría ser la emocionalidad. Y me parece un poco de tu experiencia, lo que has visto, lo que se está viviendo al momento. Sí, entonces siempre le toca a uno estar como que de ese lado un poco más débil, de los que somos mal vistos, de los que hemos tenido que abandonar el país por fuerza. Ya van cerca de 7 millones de venezolanos fuera del país, cosa que uno de los hitos en la migración latinoamericana de todos los tiempos. No es yo creo que supera incluso lo que está pasando o lo que ha pasado en Siria. Entonces es realmente un drama con muchos pequeños dramas. El niño que tiene que viajar solo, la abuela que se quedó en Venezuela con el nieto y la mamá que a lo mejor no ha logrado llegar a su destino, gente que desaparece, los que se van por la selva de Darién, los que se van por Trinidad en barcaza y mueren ahogados. O sea, es muy difícil todo esto que está pasando. Una excelente trama, historia que de verdad que te deseamos mucho éxito y que se pueda divulgar y podamos tener acceso a ese libro Seguro. Prontamente. De verdad que sí. Bueno, Fanuel, de verdad aquí en el mundo de la radio siempre el tiempo nos dice, no, la conversa está muy buena, pero ya se acabó el tiempo. De verdad, Fanuel, muchas gracias por compartir tus experiencias, por compartir todo tu conocimiento con nosotros. Estoy segura que ya tendremos en otro momento otra participación contigo. Siempre es un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, y cualquier cosa, mi correo electrónico es fanuel.diaz@gmail.com para quien me quiera contactar por esta vía. Mi nombre con el apellido y gmail.com. Gracias, Carolina. Claro, sí, vamos a ponerlo por acá un momentito. Fanuel Díaz. Fanuel.Díaz. Ajá. Si alguien quizás quiera sumergirse un poco más en estos temas. Sí, así te van a poder contactar, porque sabemos que todos nuestros radios escuchan, y ahora también los que nos escuchan a través de las diferentes redes sociales, tanto de la Pontificia Universidad Católica como también de Mundo de Palabras, pues podrán contactarte y hacerte llegar sus preguntas, ¿verdad? Y que queremos eso, fomentar esa conexión, ya esa excusa que hay, que una persona está muy lejos, yo estoy en otro país. No, eso ya no existe, amigos de Mundo de Palabras, todo nos queda muy cerca gracias a esta tecnología. Y fomentar las posibilidades, líneas de investigación que se quieran desarrollar. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, Fanuel, nuevamente, y nosotros continuamos con nuestro programa Mundo de Palabras, así que no se vayan. Portarse bien es la razón de ser. Con Titi Angie lo vas a aprender.
Amiguitos, y en estos días de abril se conmemora un día para San Jorge. Así que muchas felicidades a todos los Jorges que conocemos y que viven aquí y fuera de Puerto Rico. Y como ustedes saben, tío Iván es Jorge Iván. Así que muchas felicidades para él. Y en el libro de las virtudes para niños, que son relatos de hoy y de siempre, de la selección de William Bennett, tienen una historia muy interesante que se llama San Jorge y el dragón. No digo que sea la verdadera, ¿verdad? Pero es un cuento muy bonito. Y dice así: hace muchos, muchos años, cuando los caballeros cabalgaban por la tierra, había un caballero llamado Sir Jorge. No solo era el más valiente de todos, sino que además era tan noble, amable y bueno que la gente acabó por llamarle San Jorge. Los ladrones nunca osaban molestar a las personas que vivían cerca de su castillo. Incluso los animales salvajes habían sido eliminados o ahuyentados para permitir que los niños pudieran jugar en los bosques sin ningún temor. Un día, San Jorge fue a cabalgar por el campo. En todas partes se encontró hombres ocupados en su trabajo, mujeres que cantaban mientras realizaban sus tareas y niños que jugaban entre ellos. Estas personas están a salvo y son felices. Ya no me necesitan, dijo San Jorge. Pero es posible que en algún lugar haya pena y miedo. Debe existir un sitio donde los niños no pueden jugar tranquilos, donde las mujeres deban abandonar sus hogares. Hasta es posible que algunos dragones anden sueltos por ahí y deban ser aniquilados. Por la mañana temprano, San Jorge se puso su casco y su brillante armadura, se ciñó la espada y bajó pendiente y pendientes y siguió caminos, atravesó pueblos y campos y en todas partes encontró fértiles sembrados con espigas, ondeando al viento, paz y abundancia. Cabalgó y cabalgó hasta llegar a una parte del país que jamás había visto. No tardó en percatarse de que allí no había campesinos trabajando en el campo. Las casas ante las que pasó estaban vacías. La hierba que bordeaba el camino parecía chamusqueada y un campo de trigo aparecía pisoteado y quemado. San Jorge detuvo su caballo y miró a su alrededor. Todo era silencio y desolación. ¿Qué cosa tan espantosa habrá hecho a la gente para ir de sus casas? Justo entonces, cuando estaba cerca de la ciudad, San Jorge vio que una multitud se cobijaba entre los muros. Algunos lloraban y otros parecían asustados. Observó que una hermosa muchacha vestida de blanco, con una faja roja escarlata alrededor de la cintura, se apartaba de la muchedumbre y salía sola. Las puertas del castillo se cerraron tras ella con un golpe seco y la joven avanzó por el camino llorando amargamente. Doncella, le dijo San Jorge, ¿por qué lloras? Ella alzó la vista y vio a San Jorge sentado sobre su caballo, alto y hermoso. ¡Oh, caballero! Gritó. Debe de alejarse de aquí. No, aquí hay mucho peligro. ¿Peligro? Exclamó San Jorge. ¿Pensáis que un caballero huiría del peligro? Además, usted
Una simple muchacha está aquí sola. ¿Cree que un caballero la dejaría así? Cuénteme qué es lo que pasa y quizá yo podré ayudarles. No, no, gritó ella, aléjese, solo perderá la vida. Aquí cerca hay un terrible dragón que aparecerá en cualquier momento. Si lo encuentra aquí, solo con su aliento podrá destruirlo. Aléjese deprisa. Cuénteme algo más, insistió San Jorge, tosudo. ¿Por qué has venido sola al encuentro del dragón? ¿Acaso no queda ningún hombre en la ciudad? Oh, contestó la muchacha, mi padre el rey es viejo y débil. Ese terrible dragón los ha echado de sus casas, se ha llevado su ganado y ha arruinado sus sembrados. Todos se han refugiado dentro de las murallas de la ciudad y durante semanas el dragón se ha acercado hasta las mismas puertas de la ciudad y hemos tenido que darle 2 ovejas cada día para desayunar. ¡Ah! Ayer ya no quedaban más ovejas que darle, así que nos dijo que a menos que le diéramos a una joven, hoy mismo destruiría las murallas. La gente rogó a mi padre que lo salvara, pero él no podía hacer nada. Voy a entregarme al dragón. Quizás si me tiene a mí, la princesa, dejará en paz a nuestro pueblo. Guíame, valiente princesa, muéstrame dónde puedo encontrar ese monstruo. Cuando la princesa se percató del destello que desprendían los ojos de San Jorge y de la fortaleza de su brazo al sostener la espada, ya no sintió miedo. Giró sobre sus talones y se dirigió a un reluciente estanque. Aquí, aquí es donde vive, susurró. Fíjese cómo se mueve el agua, se está despertando. San Jorge vio emerger la arrugada cabeza del dragón que lentamente salió del agua. Al ver a San Jorge, la bestia lanzó un rugido de furia y se abalanzó sobre él. Echaba humo y llamaradas por la nariz y abría sus enormes mandíbulas como si fuera a tragarse el caballo y el jinete de un solo bocado. San Jorge lanzó un grito y agitando la espada sobre su cabeza, galopó hacia el dragón. Una vez junto al monstruo, luchó con él, asestándole rápidos y fuertes sablazos. Fue una batalla terrible. Por fin consiguió herir al dragón. San Jorge apuntó con cuidado y entonces hundió la espada en la garganta del dragón con todas sus fuerzas. Este cayó a los pies del caballo muerto. San Jorge gritó de alegría por su victoria, llamó a la princesa y ella acudió a su lado. Deme la faja que rodea su cintura, le pidió San Jorge. La princesa se la dio y el caballero la ató alrededor del cuello del dragón. Con esa pequeña cinta de seda arrastraron a la bestia hasta la ciudad para que todos comprobaran que el dragón ya nunca volvería. Cuando los habitantes del reino vieron a San Jorge con la princesa sana y salva, supieron que el dragón estaba vencido. El rey les oyó y salió de su palacio para averiguar por qué gritaban tanto. Al ver a su hija a salvo, fue el más feliz de todos. Oh, valiente caballero, dijo, soy viejo y débil. Quedaos aquí y ayudadme a proteger a mi gente. Me quedaré tanto tiempo como tengan necesidad de mí, respondió San Jorge. Se quedó en el palacio y ayudó al anciano rey a cuidar de su pueblo. Y cuando el soberano murió,
San Jorge fue nombrado rey en su lugar. La gente se sintió feliz y segura de tener a ese monarca tan valiente y tan bueno. Así que, amiguitos, esa es una breve historia de San Jorge y el dragón. Otra vez, muchas felicidades a todos los Jorges que oyen nuestro programa. ¡Oh! ¡Saludos! ¿Dónde están mis chicos aventureros de los libros? Es hora de disfrutar una magnífica historia. ¡Oh! Martín Pescador, una tradición oral. Martín era el pescador más querido y alegre del barrio. Delgaducho, de nariz picuda y uñas largas, uñas de anzuelo. Aunque prefería el río Cagüitas, porque frente a él nació, soñaba no obstante con los ríos grandes de la isla, Río Grande de Loíza, el Portugués, el de Arecibo y el Río Blanco de Naguabo. Había escuchado sobre la abundancia de sus aguas y peces. Nunca había visto las lagunas de Puerto Rico, San José, Piñones, Tortuguero, Guánica. Un día, un amigo que salía hacia el Río Grande de Loíza en su carreta de bueyes le dice: «Martín, ven a dar un paseo». Martín saltó a la carreta para disfrutar del paisaje puertorriqueño. Con sus chistes y anécdotas, alegró a su amigo. Cerca del Río Grande de Loíza, se despidió y corrió por la pradera de hierbajos y matojos. Descansó y soñó ser pájaro. Voló sobre los montes cercanos. Se alejó hasta la cordillera central. Escaló los 3 Picachos y Cerro Puntita. Siguió hasta el Valle de Manatí, donde admiró las siembras y los henchidos lomos que dominan el valle. Se remontó al yunque y deleitóse en su bosque de trepadoras y yagrumos. Las gotitas de lluvia sobre las hojas le calmaron la sed. Vio gente que nadaba, pescaban, remaban y se zambullían y corrían. Otros afeaban la playa con desperdicios. ¡Qué indiferentes son algunos hombres, desconsiderados ante la creación!, dijo Martín. Tantas cosas que el Creador puso a su disposición para cuidarlas, limpiarlas y conservarlas. Al despertar, se entristeció porque no tenía alas para viajar sobre los ríos, riachuelos, cascadas, charcos y mares. Continuó su peregrinaje hasta la desembocadura del Río Grande de Loíza, donde la pesca abunda. Allí se quedó. Pasaron los meses. Martín Pescador no regresó a su barrio. Los vecinos lo extrañaban. Un día, uno de sus amigos divisó desde el cerro a un hombrecito alto, de pie sobre la roca. ¡Vengan todos!, gritó. ¡Martín ha regresado! Mujeres, niños y hombres corrieron a recibirle. Sus amigos no podían creerlo. Martín se había convertido en un martinete. Alargaba su cuello en el riachuelo en busca de peces. Al oír la algarabía, alzó el vuelo y se unió a una banda de pájaros. Sus amigos ya no eran otros que los pájaros, la reinita, el vienteveo, las garzas, el gorrión
en Mozambique. Ahora podía visitar los ríos, lagos y montañas del país más bello del mundo. Bueno, amiguitos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!